Una de las cosas atractivas y singulares de la religión griega, desde el principio, es su receptividad al entorno. Por ejemplo, hay ninfas que viven en lugares húmedos, ninfas de los árboles. Hay un reconocimiento de que los ríos son una especie de fuerza religiosa. De esta forma, la religión griega tiene una cierta relación con la ecología moderna. Un reconocimiento de que hay lugares concretos que tienen un valor. Una especie de cualidad divina. Una cualidad sagrada. Los griegos tenían términos concretos para sagrado. De hecho, tenían varios términos para sagrado. Uno de ellos es Iros. Iros significa que pertenece a los dioses. En realidad, la palabra griega para religión es tagira, las cosas sagradas. De manera que las historias en la mitología griega se usan para explicar un mundo a menudo difícil y aleatorio. El invierno nace cuando Perséfone, la hija de la diosa Deméter, es raptada por el dios Hades y llevada al infierno para ser su esposa. Deméter estaba terriblemente alterada por haber perdido a su hija y empezó a recorrer el mundo en su busca. No pudo encontrarla. Lloró, gimió, los cultivos no crecieron y por lo tanto los dioses no recibían suficientes sacrificios. Algunos dioses acudieron a Zeus y le dijeron: tienes que hacer que Perséfone vuelva con su madre, que ésta haga crecer los cultivos para que recibamos nuestros sacrificios y la gente no muera. Al final, a Perséfone se le permite volver con su madre, pero con una condición. Cada año, Perséfone tiene que pasar 3 meses con Hades. Es durante ese periodo que su madre Deméter, la diosa de la agricultura, está inconsolable, y de ahí que cada año los campos estén yermos durante el frío invierno. De ese modo, las grandes penurias de la vida eran explicadas. Las dificultades personales, sin embargo, a menudo se explicaban como producto de alguna ofensa a los dioses. Aquellos que ofendieran a los dioses eran castigados, no por una autoridad terrestre, sino por los propios dioses. Hay en efecto una palabra griega, desidinomia, que significa temor a los dioses o respeto a los dioses. Y esto era algo positivo. La vida se consideraba algo bastante precario y era preciso hacer todo lo posible para poner a los poderes que existieran de tu parte para mantenerte a salvo. Muchos vivían apenas a una sequía de distancia del hambre. Y no se puede jugar con un mundo así. Una de las cosas que me encantan de los mitos griegos es que nunca dejan salir a nadie del atolladero. Nunca dicen que tal cosa pasó porque los dioses hicieron que pasara. Es culpa nuestra si no somos capaces de entender el porqué. Es en cierto modo un mundo difícil en el que vivir. En un mundo difícil, la gente con frecuencia busca un héroe. Alguien que les traiga la liberación de una vida aparentemente llena de adversidades. Hay quienes piensan que un niño nacido de un dios griego y una mujer mortal prefigura la aparición de Cristo. ¿Estaba esto destinado a pasar? A continuación, 2 de las mayores figuras de la mitología griega y cómo esclarecieron la idea de los antiguos griegos del destino contra el libre albedrío. Una de las figuras más famosas de la mitología griega pudo haber contribuido a preparar el terreno para un acontecimiento posterior fundamental en la historia humana. Heracles, más conocido como Hércules, nace porque el gran dios Zeus deseó a una hermosa mujer mortal. Ella, sin embargo, es una esposa fiel. Zeus adopta la apariencia de su marido y consigue poseerla. El ultraje es aún más grave porque el propio Zeus está casado con una de sus hermanas, Hera.
La idea de que los dioses no siempre son éticos, no siempre son honestos, es una que tiene sentido cuando piensas en ello. Y los griegos parecieron sentirse a gusto con ella durante muchos siglos. Tiene sentido porque si los dioses son humanos, pero de algún modo mejores, más fuertes, más poderosos, inmortales, nunca tienen que atenerse a las consecuencias de aquello que hagan. Mientras que los humanos, sí. El peso de obrar éticamente, de pensar en las consecuencias, recae en los humanos, no en los dioses. Hera no puede descargar su ira contra Zeus. En un acto característico de un dios griego, elige como blanco de su rencor al niño nacido de la infidelidad de su marido. Heracles tal vez sea el héroe griego más famoso, una figura especialmente importante en la mitología griega. Incluso en su infancia, Heracles está dotado de una fuerza extraordinaria. Hera manda mortíferas serpientes a su cuna y Heracles las estrangula a las dos. Muchos de los héroes griegos tenían de hecho un padre divino y otro mortal. Por lo general, un héroe era un hombre de una fuerza superior a la normal que estaba de alguna manera señalado para tener una vida de logros, pero también de enormes dificultades. Les costaba mucho integrarse en la sociedad, precisamente por sus grandes capacidades. La vengativa Hera continúa persiguiendo al hijo ilegítimo de su marido a lo largo de su vida, llevándolo a tener ataques periódicos de ira o de locura. Profundamente contrito por los asesinatos y otros delitos que comete durante esos ataques, Heracles emprende trabajos de arrepentimiento, a menudo matando a tiranos y monstruos. Al final de su vida, a Heracles le es concedida la inmortalidad y llevado por su padre, Zeus, a vivir con él en el monte Olimpo. Así, la historia de Heracles pudo haberle preparado el terreno al apóstol Pablo, quien siglos más tarde les llevó a los griegos noticias de una nueva fe. Ellos tenían una historia del hijo de un dios, Heracles, que sufrió y murió, y luego pasó por una apoteosis y subió al Olimpo, de modo que la historia de otro hijo de un dios que sufrió y murió y fue al cielo no le resultaría del todo desconocida. De igual forma, la idea de que un dios puede adoptar forma humana y parecer uno de nosotros era totalmente aceptable para un auditorio griego pagano. De ese modo, el primer cristianismo avanzó en Grecia y arraigó entre sus gentes con bastante facilidad. No exactamente la figura de Cristo, sino con elementos de él, porque era alguien que a través de esfuerzos, sufrimiento, trabajo y lealtad alcanzó la divinidad. Aunque Heracles es excepcional, solo es uno de los muchos héroes que anduvieron entre los mortales. Están Aquiles y Ulises, grandes guerreros de la guerra de Troya. Y Teseo, cuyas hazañas incluyen matar al temible Minotauro, la criatura que se daba festines con la carne de jóvenes griegos. Pero los héroes no tenían que ser hijos de los dioses. Tampoco eran heroicos en los términos actuales, exponerse a graves peligros.